Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos y muy buenos días en este domingo 24 de marzo de 2024, domingo de Ramos. Son las 8:30 de la mañana y es el momento de acompañarles con la actualidad religiosa de estas jornadas en Iglesia Noticia, como siempre hasta las 9, la hora de la Santa Misa. Hoy hacemos este programa con Mila Sánchez en el control de sonido, también con algunas informaciones que ya les adelanto en titulares. El Papa preside desde esta mañana las principales celebraciones de la Semana Santa en el Vaticano. Los obispos franceses critican el proyecto de ley de eutanasia que prepara el gobierno galo y piden reforzar los cuidados paliativos. La Iglesia argentina, por su parte, advierte de la fractura social que traen las reformas del presidente Milei y que recaen una vez más en los más vulnerables. La Conferencia Episcopal Española ha presentado la campaña que invita a marcar la X a favor de la Iglesia Católica en la próxima declaración de la renta. Con la vista en el cielo y pendientes de las previsiones del tiempo, toda España está ya inmersa en las liturgias, ritos, celebraciones y procesiones de Semana Santa. Y el próximo Viernes Santo se celebrará una nueva jornada de oración y ayuda a los cristianos de los santos lugares. Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Comenzamos el repaso a la actualidad en el Vaticano, donde el Papa oficia a partir de las 10 de esta mañana en la Plaza de San Pedro la misa del Domingo de Ramos, con la que se inician las celebraciones de esta Semana Santa, que culminarán el próximo domingo con la misa de Pascua de Resurrección y la tradicional bendición Urbi et Orbi. El miércoles, Francisco dedicó su catequesis a la virtud de la prudencia, en una semana en la que representaciones de Andalucía y Mallorca han estado muy cerca del Papa. Vamos a recordar lo más destacado con la información de la corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días. Muy buenos días, Faustino. En poco más de una hora, la Plaza de San Pedro se convertirá en un gran campo de palmas y ramas de olivo para asistir al arranque de la Semana Santa. Como en años anteriores, el Papa presidirá todas las ceremonias centrales, que continuarán el Jueves Santo con la Misa del Crisma por la mañana y la Misa de la Cena del Señor por la tarde. De nuevo, en un centro penitenciario donde lavará los pies a 12 reclusas. El Viernes Santo participará en los oficios de la tarde en la Basílica de San Pedro y en el Vía Crucis nocturno en el Coliseo. La misa del Sábado Santo comenzará a las 7:30 para que puedan asistir familias, mientras que la misa de Resurrección tendrá lugar el domingo de Pascua a las 10 de la mañana, seguido de la bendición Urbi et Orbi. Como todavía no tiene la voz recuperada, el Papa esta semana volvió a pedir disculpas por no leer el texto de la catequesis, pero al finalizar tomó el micrófono para recordar que la guerra es siempre una derrota. No olvidemos nunca que la guerra siempre es una derrota. No se puede avanzar en la guerra. Debemos hacer todos los esfuerzos para negociar, para que finalice la guerra. Recemos por esto. Al concluir la audiencia, Francisco saludó a una numerosa delegación del Gobierno de Mallorca en peregrinación a Roma para conmemorar los 450 años de la muerte de la única santa mallorquina, Santa Catalina Tomás, tal como cuenta el obispo Sebastián Taltabul. Se prepara todo un año de acontecimientos, sobre todo para conocer su figura, su persona, sus escritos, todo lo que significa para Mallorca, ya que es una santa que hay muchísima devoción. Y no solo al nivel religioso, al nivel popular, es una santa muy popular que todo el mundo la quiere, incluso los pueblos donde se celebran más las fiestas, se nota muy bien todo este ambiente. También esta semana el Papa ha recibido por primera vez a un presidente de la Junta de Andalucía. Durante el encuentro, muy cordial, satisfactorio e inolvidable, en palabras del propio Juanma Moreno, se pudieron abordar con el Papa asuntos de calado como la migración, la baja natalidad en Europa, la situación de las familias y hasta hubo tiempo para hablar de fútbol. Tampoco faltó la invitación para que Francisco visite Andalucía. Hay muchas razones para invitarle, ¿no? Ahora mismo en Andalucía es la región de Europa con mayor fervor religioso, de religiosidad popular, como se le llama, ¿no? O pasión popular, donde a través de las hermandades, cofradías,
pues 2.500 cofradías que hay en Andalucía, hay además 600.000 cofrades, tenemos romerías que son las más importantes del mundo, como la romería La Cabeza o la romería del Rocío. En definitiva, hay muchas razones para poder invitarles. Por cierto, que el regalo que llamó más la atención del Papa fue un cáliz de cerámica elaborado por personas con discapacidad intelectual y unos riquísimos bizcochos confeccionados por las religiosas de Osuna. Seguimos en el Vaticano, donde a petición del Papa se ha anunciado la fusión de 3 universidades pontificias de los jesuitas en Roma. Además, en su mensaje para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, Francisco llama a salir de la indiferencia para descubrir nuestra vocación en la Iglesia y recuerda que todos podemos ser sembradores de esperanza y de paz. Con vistas a que nos podamos preparar para esta jornada que se celebrará el 21 de abril, el Papa nos invita a abrir las rejas de la prisión en la que tantas veces nos encerramos para que cada uno de nosotros pueda descubrir la propia vocación en la Iglesia y en el mundo y se convierta en peregrino de esperanza y artífice de paz. Tengan la valentía de involucrarse, insiste el Papa en este mensaje, donde nos recuerda que la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones es siempre una hermosa ocasión para recordar con gratitud ante el Señor el compromiso fiel, cotidiano y a menudo escondido de aquellos que han abrazado una llamada que implica toda su vida. También en el texto se dirige a los jóvenes, especialmente a cuantos se sienten alejados o que desconfían de la Iglesia, para que se dejen fascinar por Jesús y que a través de las páginas del Evangelio descubran su presencia, que respeta nuestra libertad y nunca se impone, sino que se propone. Además, recuerda el Papa, en este año 2024 dedicado a la oración en preparación del jubileo, estamos llamados a redescubrir el don inestimable de poder dialogar con el Señor de corazón a corazón, convirtiéndonos en peregrinos de esperanza. Por otra parte, continúan las reformas en la Curia romana y esta semana ha llegado el turno de las instituciones superiores eclesiásticas de los jesuitas. A partir del próximo 19 de mayo, en la Pontificia Universidad Gregoriana se integrará tanto el Pontificio Instituto Bíblico como el Pontificio Instituto Oriental. Esta decisión forma parte del deseo del Papa de hacer más eficaz la gestión de las universidades eclesiásticas de Roma. Nos detenemos ahora en un libro publicado esta semana titulado Vida, mi historia en la historia. Es una autobiografía de Francisco escrita por el vaticanista Pablo Marchese, en el que desvela y comparte algunos recuerdos de su vida. Es el momento para el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días. Faustino, buenos días. Creo que corro el peligro de quedarme muy corto al afirmar que desde que fue elegido Papa se han publicado más de un centenar de libros sobre Francisco, obras muy diversas entre sí, biografías, comentarios sobre su acción, selección de sus numerosas entrevistas e intervenciones, traducidas a muchos idiomas, han tenido millones de lectores, prueba de que este Papa no deja a casi nadie indiferente. Acaba de aparecer en castellano Vida, un libro que se presenta como mi historia a través de la historia, es decir, una autobiografía, y ahí radica su originalidad, puesto que sus páginas son el resumen de numerosas entrevistas en las que su autor, el periodista italiano Fabio Marchese, ha ido recogiendo los recuerdos de Jorge Mario Bergoglio desde su nacimiento al inicio de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, incluida la pandemia del COVID. No es exactamente un libro de preguntas y respuestas, sino que está escrito en primera persona y relata con pormenores muy detallados los 87 años de vida de Francisco y su visión de la historia moderna, la Guerra Fría, la llegada del hombre a la Luna, la caída del muro de Berlín, los atentados del 11 de septiembre hasta llegar a la renuncia al pontificado de Benedicto XVI. Que nadie busque noticias sorprendentes o sensacionales, porque Francisco ha hecho en esta década innumerables revelaciones sobre su biografía personal como obrero, seminarista, profesor, obispo y arzobispo de Buenos Aires, cardenal y papa. Pero sí encontrará el lector confidencias de extraordinaria sinceridad y comentarios muy definitivos sobre los hechos más significativos del acaecer mundial, con sus vicisitudes, horrores y esperanzas. Libro que se lee con facilidad, escrito sin divagaciones inútiles o discursos farragosos, y que por lo tanto es muy recomendable para quien quiera conocer de cerca quién es el Papa que hoy gobierna la Iglesia. Me atrevería a decir que es como una conversación entre el lector y un anciano venerable y admirable que tiene mucho que contar
y del que tanto se puede aprender. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias, Antonio. Recordamos también con Eva Fernández el mensaje enviado por el Papa a los participantes en una reunión de migrantes en la selva panameña de Darién y otra carta a la Semana Social brasileña con su invitación a construir una sociedad más justa y fraterna. En las afueras de la selva panameña del Darién se encuentra el campo de acogida de Lajas Blancas, en donde viven cerca de 3.000 migrantes que provienen de Venezuela, Ecuador, Colombia, Haití, Nicaragua y otros países latinoamericanos. El Papa les dedica un mensaje en el que les recuerda que no deben olvidarse nunca de su dignidad humana, ni deben tener miedo de mirar a los demás a los ojos, porque no son un descarte, sino que también forman parte de la familia humana y de la familia de los hijos de Dios. Palabras de aliento del Papa Francisco en un mensaje en el que también les manifiesta su cercanía y les recuerda que su familia también fue migrante. Salieron en búsqueda de un mejor porvenir y, al igual que ellos, pasaron momentos en los que se quedaron sin nada, incluso pasaron hambre, con las manos vacías, pero el corazón lleno de esperanza. El Papa también agradece a los obispos y agentes de Pastoral de Panamá, Colombia y Costa Rica su compromiso con los migrantes, que representan la carne sufriente de Cristo cuando se ven forzados a abandonar su tierra, a enfrentarse a los riesgos y a las tribulaciones de un camino duro al no encontrar otra salida. También esta semana el Papa ha enviado una carta a los participantes de la Semana Social brasileña organizada por la Conferencia Episcopal de Brasil. Les anima a que intenten ver en quienes se ven obligados a vivir en la miseria por la injusticia social el rostro de Jesús, que nos exhorta a no permanecer indiferentes, porque, como él mismo dijo, cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Más noticias internacionales. Desde su asamblea plenaria celebrada en Lourdes, la Conferencia Episcopal de Francia ha manifestado su preocupación y sus reservas al proyecto de ley anunciado por el gobierno de Emmanuel Macron sobre el fin de la vida. Rechazan los obispos la muerte inducida frente a los cuidados paliativos cada día más avanzados y piden a los católicos que se involucren más con las personas mayores o con discapacidad. París, Asunción Serena. Los obispos de Francia han iniciado su asamblea plenaria denunciando el proyecto de ley que prevé legalizar la eutanasia y el suicidio asistido. Insisten en que toda vida humana merece ser respetada de forma incondicional, con una auténtica fraternidad, y saludan la vía francesa de rechazar la muerte provocada y dar prioridad a los cuidados paliativos. Recuerdan que es un imperativo de humanidad y fraternidad el aliviar el sufrimiento y ofrecer a cada cual un fin de vida lo mejor acompañado posible, en lugar de interrumpirlo con un gesto letal. Saludan los grandes progresos que se han realizado en cuidados paliativos, pero están convencidos de que pueden y deben desarrollarse cuantitativamente por todo el país y cualitativamente, respondiendo cada vez mejor a los dolores que resisten el tratamiento. Animan además a todos los católicos a implicarse más junto a las personas que sufren una discapacidad, son mayores o están en final de su vida, porque cuando se pide el suicidio asistido o la eutanasia, a menudo, dicen, es la expresión de un sentimiento de soledad y abandono que no debemos ignorar. Terminan reafirmando que toda vida, por muy frágil que sea, merece ser honrada hasta su fin natural. La Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Argentina ha advertido sobre la altísima fractura social que provoca el ajuste fiscal del gobierno del presidente Javier Milei, porque los recortes en salud, educación o alimentación recaen en los más vulnerables. Corresponsal en Buenos Aires, Ernesto Coco. Hola, buenos días. A posteriori de la reunión cordial que mantuvieron en el Vaticano el Papa Francisco y Javier Milei, el presidente argentino se ha reunido junto a algunos de sus ministros con la cúpula de la Conferencia Episcopal Argentina que encabeza su titular, Monseñor Óscar Ojea. Esta fue la primera vez que la mayoría de los obispos han tomado contacto personal con Milei. En la reunión, que se produjo días después de haber cumplido 3 meses como presidente de los argentinos, los obispos le mostraron su preocupación por la situación social. En particular hubo reclamos por los alimentos para los comedores que administran y especialmente por la contención que tiene que ver con aquellos sectores vulnerables que sufren la falta de alimentos y medicamentos, según destacan desde la Conferencia Episcopal en un comunicado oficial. No obstante, la Comisión Nacional de Justicia y Paz Argentina ha redactado un informe sobre la situación social de este país que ratifica los preocupantes informes que a diario reciben de sectores económicos, políticos y sociales.
En este documento se hace mucho hincapié en la pérdida de puestos de trabajo y que debido al estado de emergencia en el sector de la construcción, advierten sobre el futuro inmediato de 1.400 empresas y 200.000 puestos de trabajo. El informe advierte también que el shock de ajuste haya afectado mucho sobre la cuenta de las pensiones, prestaciones de salud y discapacidad. Sobre el final de este informe, la Comisión de Justicia y Paz reclama mayor sensibilidad a las autoridades argentinas en la medida de ajuste y beneficios congelados, poniéndose esta comisión al servicio incondicional para el desarrollo de diálogos imprescindibles que permitan acuerdos de paz y prosperidad sin exclusiones. Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. El obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, fue el encargado de leer un mensaje del Papa Francisco en la 8ª edición de la Conferencia Global sobre Agricultura Familiar que se ha celebrado en Vitoria. Más de 200 participantes de 55 países han debatido sobre la agricultura familiar en el mundo con propuestas concretas para asegurar la sostenibilidad económica, social y ambiental del planeta. COPE Vitoria, Elisa López, buenos días. Buenos días. Sí, Vitoria ha acogido esta importante cumbre mundial que comenzaba con una bendición del Papa a los 35 millones de personas representados en ella. El obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, ha sido el elegido por la Santa Sede para dar voz a las palabras del Papa Francisco, que elogia a las familias que se dedican a este sector por la forma solidaria de su trabajo y por el estilo delicado con el que cultivan la tierra, si bien lamenta a su vez que sigan golpeadas por la pobreza y por la escasez de oportunidades. El pontífice ha querido destacar el papel fundamental en la agricultura familiar de las mujeres, por ser brújula de esa economía, y de los jóvenes por aportar soluciones innovadoras. Las mujeres rurales representan una brújula segura para sus familias, un punto de apoyo firme para el progreso de la economía. El regalo de los jóvenes consiste en aportar soluciones innovadoras para abordar viejos problemas. En su discurso, el pontífice ha enfatizado que los pequeños agricultores tienen la cercanía de la Iglesia y ha reiterado la llamada a prestar atención a sus necesidades humanas, espirituales y sociales, además de las que son propiamente técnicas. Palabras en la cumbre a la que han asistido 200 personas de los 5 continentes. Con la llegada de la primavera se acerca también la fecha para la declaración de la renta. La Conferencia Episcopal Española ha presentado una campaña en la que invita a marcar la X a favor de la Iglesia Católica con el lema «Un viaje por tantos». Tiene como protagonistas a 15 personas de distintas procedencias que nunca habían marcado la X a favor de la Iglesia, pero 11 de ellas sí lo harán en la próxima. José María Albalaz es el responsable del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia. Ver cómo un sacerdote, en este caso un joven sacerdote, entrega su vida en la España vaciada, llevando la buena noticia a los hogares de los que nadie se acuerda, conocer cómo se moviliza la Iglesia para ayudar a las mujeres víctimas de violencia, el trabajo que se realiza en el ámbito de la familia y de la salud mental, con las personas sin hogar, con quienes están privados de libertad. Bueno, decía, son realidades que no dejan indiferente, que tocan el corazón. Almudena tiene 44 años, es diseñadora gráfica y ha cambiado de opinión tras comprobar el trabajo de la Iglesia con personas sin hogar y en la reinserción de presos. Me ha marcado mucho otra vez esta mañana, porque no es un tema popular. La gente piensa que cuando tú estás en la cárcel te deberías quedar en un agujero y yo soy defensora de la reinserción, entonces me llevo una sorpresa porque pienso que sí que hace muchas cosas mejor de lo que yo pensaba. No cuesta más ni Hacienda nos devolverá menos. Además, se puede marcar también la X a favor de otros fines sociales. Es de las pocas cosas que podemos decidir de nuestros impuestos. El año pasado, 8.700.000 contribuyentes marcaron la casilla 105 de su declaración, lo que se tradujo en 358 millones de euros, con los que la Iglesia financió su labor pastoral, también social, que benefició a más de 4 millones de personas. José María Albalaz. Hay fieles que no la marcan. Los nuevos declarantes que se incorporan al sistema por defecto dejan sin marcar tanto la casilla de la Iglesia como la de fines sociales. La propia mecánica del puesto y del borrador pues puede llevar a eso. Entonces ahí hay una llamada de entrada a fieles, a creyentes, practicantes, no practicantes, a cualquier persona a que
considere esa opción. La marca mucha gente la casilla de la Iglesia, sí. Estamos hablando que, contando las declaraciones conjuntas, el año anterior fueron, en 2023, más de 8,7 millones de personas. Es también muy cierto que hay casi un 70% que no la marcan, y es ahí donde a quienes queremos llegar. Entonces, bueno, pues esta campaña está enfocada sobre todo ahí, y todo lo que se puede hacer en los entornos incluso eclesiales, parroquias, etcétera, pues es esencial. En Toledo se ha inaugurado una nueva exposición de arte contemporáneo organizada por el Arzobispado. Es una muestra con más de un centenar de obras sobre la figura de Cristo en el ministerio de la Eucaristía, en diálogo con algunas piezas del patrimonio conventual de la diócesis primada. COPE Toledo, Sergio Sánchez. Vivo, Cristo, pasión, más vida, más corazón. Este es el título de la exposición que todo el mundo puede disfrutar en la sala de exposiciones del Arzobispado. Una exposición que sirve para homenajear a los sacerdotes, pero dedicado también a la Eucaristía y a Cristo. Francisco Cerro Chávez es el arzobispo de Toledo. Que tenga también los elementos de lo de siempre del arte, pero también de la actual, ¿no? De lo de hoy, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido se ha sabido conjugar, y yo creo que es una maravilla, ¿no? Precisamente lo que se pretende es presentar la figura de Cristo al hombre de nuestro tiempo, ¿no? Pero con esa belleza que salva. Eso decía Dostoyevsky, ¿no? Que Jesucristo es la belleza que salva, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que lo pretende. Y yo lo que vi ayer, ¿no? Y lo que he visto cuando se ha ido preparando, es que realmente es una puesta en escena preciosa del arte y de la belleza, ¿no? Que yo creo que en ese sentido a mí me parece que puede ayudarnos. Se pueden disfrutar de más de 100 obras contemporáneas y va a estar hasta el 10 de junio. Se puede visitar de lunes a domingo, de 11 de la mañana a 7 de la tarde, y los viernes y los sábados hasta las 9 de la noche. Te recuerdo el lugar donde está la exposición, por si te apetece y por si quieres venir a verla, que desde aquí te lo recomendamos, y es la sala de exposiciones del Arzobispado. La Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona ha presentado el balance del año 2023 con una recuperación del número de visitantes, un 24% más que el año anterior, y con un impulso a la finalización de las obras. COPE Barcelona, Albert Mártir. El presidente delegado de la Junta Constructora del Templo, Esteve Camps, tiene la ilusión de que la parte constructiva vertical de la Sagrada Familia esté acabada en 10 años. También ha avanzado que entre este año y el siguiente pondrán el foco en la finalización de las obras de la Capilla de la Asunción y la Torre de Jesucristo. La intención, durante el año 24-25 se finaliza la zona de la calle Provenza, que es la unión de la sacristía actual con la Capilla de la Asunta, que se construye. Esto está previsto terminarlo en el 25, junto con la Torre de Jesús. Más tarde, los esfuerzos se dirigirán a la fachada de la Gloria y su verticalidad. Respecto a la escalinata de la calle Mallorca, que ha generado malestar entre los vecinos, el presidente delegado ha subrayado que el patronato no renuncia a ella y que negociará con las administraciones, convencido de poder llegar a un acuerdo. Nosotros somos los herederos de Gaudí y tenemos de realizar el proyecto tal como él lo diseñó. Por consiguiente, se cumplirá al pie de la letra siempre y cuando la Administración conceda los permisos de la parte que falta legalizar. Esteve Camps prevé terminar la Torre de Jesucristo en 2025 e inaugurarla en 2026, coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí. El Cabildo Metropolitano de Burgos ha presentado su propuesta cultural para 2024. Nos lo cuenta desde COPE Burgos Daniel Blázquez. Buenos días. Buenos días. El Cabildo Metropolitano de Burgos completa la visita al aseo con una oferta cultural que hace todavía más rica esa experiencia en la catedral. Una programación que gira en torno a 5 ejes fundamentales. La música, con 19 conciertos en la Capilla de Santa Teresa, la Escalera Dorada y la nave central, los diálogos en la catedral, el proyecto de divulgación Matemáticas en la catedral, con 2 conferencias en el mes de mayo, varias exposiciones y el acondicionamiento de la sala de Beato Valentín Palencia. El canónigo responsable de Cultura del Cabildo, Carlos Izquierdo, comentaba algunas de las novedades de este año. Estamos trabajando con el ICMU, Instituto Complutense de Ciencias de la Música. Este instituto está haciendo un estudio de toda la música que tenemos en la catedral y con ellos estamos investigando o intentando hacer un proyecto de investigación sobre esa música, sobre su valor, para no solo ponerlo en valor, sino después cómo se ha estado haciendo, para interpretarla y después, sobre todo, grabarla y archivarla. Dentro de ese ciclo de conciertos destaca el de la coral Simón
Bolívar de Venezuela, que participará en el programa el próximo miércoles 27 de marzo con 90 integrantes. En total, más de 1.000 músicos y coralistas van a actuar en la Catedral de Burgos. El próximo Viernes Santo se celebra como cada año la colecta pontificia por los santos lugares, una jornada que invita a la oración y la ayuda a los cristianos que viven en Tierra Santa y a los franciscanos que cuidan de los santos lugares, así como otros religiosos que participan en distintas obras educativas y sociales. Fray Pedro González es el custodio de Tierra Santa en España. Más que nunca debemos arreciar en nuestra oración y en nuestra generosidad. Oración y limosna, como se nos pedía en Cuaresma para esta Semana Santa, en favor de los cristianos de Tierra Santa. Nos necesitan más que nunca. Vamos a pedir porque la paz llegue ya de una vez a Tierra Santa, porque se acabe esta guerra que no tiene ninguna razón de ser, porque es la guerra de un pueblo contra otro pueblo y son dos pueblos hermanos. Necesitan de nosotros más que nunca. Tenemos que arreciar también en nuestra limosna. Ellos, los cristianos de Tierra Santa, os lo agradecerán. Nos necesitan de verdad, paz y bien, y que el Señor abra vuestros corazones para que vuestra generosidad vaya toda en favor de los santos lugares. Los cristianos en Tierra Santa están repartidos por diversos países y subsisten con grandes deficiencias, grandes dificultades. Son ya 6 meses desde que estalló esta guerra desgraciada en la que no podemos ir ni uno solo de los grupos de peregrinos que solemos visitar los santos lugares y de paso visitar a nuestros cristianos. 6 meses sin nosotros significa 6 meses en que necesitan de nuestro apoyo, de nuestra oración, de nuestra limosna, de nuestra generosidad, en definitiva, a todos los niveles. Ir nosotros a Tierra Santa significa que ellos comiencen a trabajar. Por tanto, llevan 6 meses sin ningún tipo de ingreso. Llevan 6 meses necesitando de nuestra oración constante. Y esto, pues, es un gran dolor por la necesidad en que se encuentran. Y nos acercamos ahora a la situación en la Franja de Gaza con el testimonio del único párroco católico, el padre Romanelli, con el que ha hablado nuestro compañero Manuel Ángel Gómez. Hay todavía cerca de 600 personas refugiadas en la única parroquia católica de Gaza. La parroquia se convirtió en campo de refugiados, se convirtió en hospital, se convirtió en cementerio. Todas las familias cristianas de Gaza han perdido a alguien en los bombardeos del ejército israelí, nos cuenta el padre Gabriel Romanelli. Eso hace también que no haya una sola casa donde no se llore algún muerto, ¿no? Es terrible. Aparte porque varios de ellos han muerto en el predio de la iglesia, donde nosotros siempre hemos tratado de hacer un oasis, ¿no? El Papa les llama a diario. El Papa llama todos los días a la parroquia, si no puede comunicarse con la parroquia, ella me llama y quiere manifestar, y lo dice en su cercanía, que reza, hace rezar y trabaja todo lo que puede para ser cercano. Él no deja de insistir todos los días lo mismo. Soy muy cercano a ustedes. Protejan a los niños. En el norte de ese territorio palestino hay gente muriendo de hambre y en la ciudad de Gaza hay un insoportable olor a muerte. El olor de muerte, ¿no? Es una cuestión terrible eso, ¿no? Ahí están todas las cloacas colapsadas. La basura, la ciudad es un gran basural. Entre los escombros de los edificios completamente destruidos, perdón, pero la expresión, pero la realidad, los cuerpos en descomposición. Por ahí se hace insoportable hasta el olor. El padre Romanelli pide que se rece y se trabaje por la paz en Palestina y en Israel. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1873 en el Domingo de Ramos. Volveremos dentro de 7 días. Será la Pascua de Resurrección. Feliz Semana Santa. Un saludo de Faustino Catalina. Buenos días, estamos llegando a las 9, las 8 en Canarias de este domingo 24 de marzo. Es Domingo de Ramos y hoy finaliza la primera parte de la operación Salida Semana Santa, en la que durante este fin de semana y hasta esta medianoche las previsiones son de casi 4,5 millones de desplazamientos
por carretera. Además, seguimos con la mirada puesta en Rusia. Es el primer día de luto oficial tras el atentado en una sala de conciertos al noroeste de Moscú. Hay 133 fallecidos, entre ellos niños, y cientos de heridos. Y ya hay 11 personas detenidas por su implicación en el ataque. Y más cosas. Hoy hemos amanecido con la noticia del fallecimiento del expresidente del Real Betis, Manuel Ruiz de Lopera, a los 79 años, por una complicación respiratoria derivada de una enfermedad intestinal que arrastraba desde hacía unos meses. Lopera fue uno de los presidentes más exitosos en el club, a la vez que controvertidos. Y nos llegan buenas noticias desde Melbourne, porque Carlos Sainz ha ganado el Gran Premio de Australia de Fórmula 1. Sigues en COPE, te quedas ya con la Santa Misa.